Continuamos en Ciudadanos y en este caso, bueno, por estas horas han ocurrido hechos que seguramente ya conoces en el Hospital de Niños, situaciones conflictivas que tienen que ver con la salud a nivel provincial, pero sabemos que también los problemas de esa índole los viven absolutamente todos y también aquí en la ciudad de La Plata, porque indudablemente también hay cada vez menos, estábamos mirando ahí algunas imágenes, tienen que ver con este hecho que pasó, Pico, te comento porque no estás muy al tanto, me parece. Sí que estoy al tanto, porque además es una problemática que no es solo general, de La Plata, sino que se padece diariamente en todas las guardias, en el conurbano. Y por eso, inclusive hasta con hechos de sangre, con médicos y médicas baleadas. Totalmente. Terribles. Por eso ahí estamos viendo la imagen, donde, bueno, muestran que no hay seguridad, una médica agredida, es así, Mari, ¿no? Sí, esto pasó en el Hospital Niños de La Plata, es una familiar de una nena que estaba internada allí, agrede a la médica de guardia del momento, los compañeros se acercan a tratar de calmar la situación, se anunció ya una medida de fuerza, hay un pedido de atención ante estas cuestiones que se repiten en los hospitales, como decían ustedes, pero que en este caso alguien lo filmó, para mostrar qué es lo que sucedía en ese momento en los pasillos del Hospital de Niños. Recordemos, la semana pasada el gobierno provincial designó un nuevo director que anunció una serie de cuestiones que tienen que ver no solo con lo salarial, sino también con lo que respecta a la infraestructura. Pero bueno, está este tema que además quedó filmado por alguien que estaba en el pasillo. Y en este caso, bueno, vamos a presentar a Enrique Rifurcat, secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, y a Manuel de Batista, que es director asociado de la región sanitaria 11. El gusto de saludarlo a ambos. No tienen que ver con esto, pero sí tienen que ver con la salud y tienen que ver con la problemática, ¿no? No quieren los médicos, los pediatras, por ejemplo, no hay en la ciudad de La Plata, o hay muy pocos. ¿Cuál es la problemática? ¿Es el tema salarial? ¿Es el tema de la seguridad? ¿Es un combo? Bueno, sí, si bien es un tema que por ahí atañe más lo que pasa en los hospitales, atañe más a la provincia, es una realidad la que estamos viviendo con la carencia de profesionales que quieran hacer determinado tipo de especialidades, ¿no? Más que nada las especialidades que tienen guardia. Desde hace mucho tiempo se viene dando esta tendencia que yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, todos queríamos ser terapistas, todos queríamos ser emergentólogos, y a esas residencias era difícil poder acceder. Pediatría había que tener un promedio excelente, había que rendir un examen de residencia bárbara para poder acceder, y con el tiempo se fueron volcando más a especialidades que son más rentables y por ahí con menos carga horaria en la formación o sin guardia. Yo creo que hay un montón de factores que van llevando a esto y que últimamente, en este último tiempo se agudizó mucho, ¿no? Se agudizó mucho. Es una problemática muy compleja y que hay que abordarla desde diferentes frentes, porque cuando uno mira en la actualidad, mira el orden de mérito de las residencias, esto que voy a decir que espero que se bien interprete. Uno ve que en el orden de méritos son todos, la gran mayoría son documentos 90 millones. Eso nos habla que la gran mayoría de los que están accediendo a los exámenes de residentes son extranjeros. Y el problema no es que son extranjeros, el problema es que después se vuelven a sus lugares de origen. Entonces nosotros estamos viendo que si bien en el Hospital de Niños pasó que de 25 cargos para la clínica, se ocuparon 4. De esos 4 hay que ver cuántos son los que después se van a incorporar al sistema nuestro. Y cuando se ven las medidas que se van tomando como paliativas, por ahí son medidas que uno dice, esto si bien favorece al sistema del residente, va en detrimento del médico de planta. Entonces nosotros se toman decisiones, como decir, vamos a favorecer, a estimular para que ingresen a las residencias. Entonces vamos a hacer residencias que van a ser mejor pagas, no van a tener guardias de 24 horas, no van a trabajar el fin de semana, pero el médico de planta trabaja el fin de semana, hace guardia de 24 horas, es el encargado de ser una suerte de tutor y de formador del residente, es el que tiene la responsabilidad real sobre el paciente. Entonces se ve que va siendo perjudicado por el sistema en favor de otra parte del sistema. Cuando pasa eso, empiezan, bueno, el residente cuando termina la residencia que dice, ahora voy a formar parte del sistema para tener unas condiciones laborales que no son las mismas que tenía como residente, es difícil insertarlo nuevamente. O sea, creo que son medidas que si bien
en un momento pueden llegar a ser útil para una situación, para la otra situación va pasando lo que va pasando en diferentes hospitales, ¿no? Que lo vemos muy manifiesto en el niño por lo que representa el niño. ¿Y en las salitas de La Plata hay pediatras de guardia? En la Salita de La Plata tenemos carencia de pediatras, como pasa en todos lados. No tenemos un pediatra por salita, pero sí en todas las salitas tenemos algún pediatra que algún día de la semana esté. Si me decís lo ideal sería tener 47 pediatras para los 47 centros de atención primaria y que todos los días tengamos un pediatra. Pero bueno, estamos en esta misma situación que la compartimos. No consiguen. No se consigue, no se consigue. Manuel. Hay especialidades que es muy difícil. No, es cierto, como plantea Enrique, que este es un tema que es complejo, que tiene múltiples causales, múltiples aristas, no es del último tiempo, es decir, y hay que tomar medidas de distinta índole. Efectivamente, la provincia ha tomado algunas medidas que tienen que ver con el estímulo de algunas residencias que tienen que ver con las especialidades básicas, porque hoy está en boga la discusión de pediatría, porque particularmente estamos ante una de las peores epidemias de bronquiolitis de los últimos años, pero esto puede repercutir claramente sobre los médicos generales o sobre los médicos clínicos, o como sucedió en la pandemia, que se puso tan en crisis en la pandemia de COVID, el tema de los terapistas. Son especialidades básicas que han entrado en crisis no solamente en la Argentina o en la Ciudad de La Plata, sino en el mundo. Está en discusión eso. Ahora, uno tiene que tomar medidas a nivel no solamente de las residencias, que pueden implicar a la provincia, sino claramente también, por ejemplo, en la formación de grado, en la universidad, en las universidades, que nosotros hoy tengamos una cantidad, en eso difiero tal vez con Enrique en relación a los médicos y las médicas extranjeras que vienen a hacer residencia acá, menos mal que están viniendo, porque si no tendríamos más vacantes todavía en los cupos de residencia. Hoy tenemos una situación donde nuestras universidades no están llegando a formar la cantidad de profesionales que necesitan no solamente la provincia de Buenos Aires. Imagínense que estamos prácticamente en las ciudades de mayor aglomeración de profesionales de la salud. Imagínense si uno se aleja un poco de los conglomerados urbanos. Ni hablar que los hospitales provinciales, y estamos en una ciudad que tiene 10, tienen un peso muy importante en la asistencia. Estamos hablando de que, por ejemplo, en las planillas que nosotros registramos en la región sanitaria de atención de IRAB, el 15% lo hace el municipio y el 85% lo hacen los hospitales provinciales. O sea, tiene una dimensión lo asistencial, pero imagínense, por ejemplo, en el municipio de Ensenada, en el municipio de Berisso, en otros distritos donde la cantidad de hospitales provinciales son 1 o en muchos distritos ninguno. Es claro que hay un problema que es estructural, que hay que abordarlo desde esa discusión, que en esa discusión venimos planteando el tema de la integración del sistema de salud, de cómo se discute la fuerza laboral, que sería lo que antes decíamos el recurso humano en salud. Bueno, cómo lo discutimos de una manera integrada. No es un problema solo del municipio o solo del hospital provincial o del hospital nacional en la ciudad en la que hay. Ahora, te quiero consultar esto porque Sí. me quedé pensando con lo que dijiste de las universidades. ¿Cuál es el problema? Porque en general nos enteramos todos los años que hay récord de inscriptos en medicina, también hay récord de bochazos en medicina, también es otra noticia. Exacto. ¿Por qué no hay egresados en la facultad? ¿Hay una relación del Estado nacional, provincial y local con la universidad para saber cómo insertar esos profesionales, cómo hacer para cubrir vacantes, porque me sorprende el dato de que me digas que nos cuentes, no hay egresados suficientes? Digamos, la cantidad de egresados, incluso habiéndose eliminado el ingreso eliminatorio hace tantos años, no aumentó en la misma proporción. Y efectivamente es una discusión dentro de la facultad, de la cual yo soy docente además, y he participado de algunas discusiones, porque la verdad es que hoy, digamos, nos merecemos una discusión respecto a por qué no estamos aportando al sistema público la cantidad de profesionales, particularmente de médicos, centralmente la discusión, pero también se expresa en otras especialidades que no son solamente la medicina, donde la Universidad de Buenos Aires es claramente quien lleva la delantera en eso. Incluso, digamos, en la Argentina hoy se egresan un promedio de unos 5.000 médicos o médicas por año, que es, si lo pensamos, es lo que necesita hoy, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires íntegramente. Todos los egresados de un año de la Argentina a la provincia solo para llegar al estándar que plantea la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué plantea la universidad en esas discusiones que vos decís? ¿Por qué pasa? Porque bochan a los alumnos y los alumnos en todo caso toman la decisión de irse de la carrera, abandonan la carrera muy temprano.
¿Cuál es el inconveniente que hay ahí? Bueno, ya sería una discusión, digamos, puertas adentro de la universidad, de la cual yo he participado algunas veces, pero una discusión que tenemos también tiene que ver con qué modelo de profesional estamos formando, qué modelo de médico, de médica estamos formando. Nos debemos una discusión de una reforma del plan de estudio acorde a las necesidades del sistema de salud, y esa es una batalla que entiendo hay que dar puertas adentro, insisto, de la universidad, pero mirando la realidad sanitaria que tiene hoy no solo la ciudad de La Plata, la provincia de Buenos Aires, sino la Argentina en general, ¿no? ¿Y cuáles son cuál es la o las especialidades que podría decir se están, no sé si es la palabra justa, de moda, que digamos las que garpan y que eso va en detrimento de la pediatría, por ejemplo? ¿Cuáles son esas especialidades que se llevan toda la atención de los que recién egresan? Yo no creo que vaya en detrimento de la pediatría. Yo por ahí quiero hacer alguna ¿cuáles son salvedad. esas Bueno, las que más se vuelcan hoy es... Nosotros tenemos médicos formados que son por ahí, no sé, cirujanos plásticos, pero en vez de dedicarse a la plástica reconstructiva, se dedican a la estética. Claro. Tenemos médicos con muy buenas especialidades que están haciendo Botox. Claro. Entonces, ¿a qué se van? Hacia lo que más plata dedica. La dermato, ojos, bueno, anestesia, los que pueden entrar en el circuito. Nutricionista también, ¿no? Sí, pero no tanto. Pero el nutricionista no como médico, claro. sino la carrera directamente. Hoy dijiste una frase que me parece muy interesante, que tiene que ver con esto. Los que no hacen guardia también, ¿no? El hecho son las de hacer especialidades guardia, que no hacen guardia, claro, las que más se vuelcan. ¿Pero esto qué significa? ¿Que quieren evitar laburar menos? Y aparte exponerse. Yo creo que viene todo lo que quería decir yo. Sí. Por ahí, en relación, una acotación en relación a lo de los extranjeros. Los extranjeros que hacen la residencia y se van, no aportan al sistema. Entonces a mí no me sirve tener un número de residentes alto si cuando termina la residencia los sacamos del país y no los tenemos dentro del sistema. Claro. Son todos bienvenidos, pero para que formen parte del sistema. No sirve invertir en formar gente para que después se vaya. La solución sería que la residencia la hagan en sus países. O que se queden, o exigirles un cumplimiento de X cantidad de tiempo trabajando para el Estado, que es el que le brindó la posibilidad de que le pagó para que se forme. Ese sería lo justo. Y después, en relación al problema de la elección de la medicina, yo creo que ya no tenemos esa... Cuando yo estudiaba tenías esos docentes que te vendían la materia, te convencían de qué tenías que hacer y te hacían gustar y enamorar de la materia. Ese enamoramiento no lo estamos viendo. Al menos desde mi lugar, no veo ese enamoramiento que se le genera al estudiante de que el docente que te da psiquiatría te convence de que tenés que ser psiquiatra, el de pediatría te convence de que tenés que ser pediatra. Eso no está pasando, se pierde bastante esa pasión. Y yo creo que eso también va de la mano, que esto también puede ser muy discutible, ¿no? Pero mi visión de que la carrera del médico está siendo ninguneada desde hace mucho tiempo. Y es cada vez más ninguneada, está en pie de igualdad con otras profesiones. Entonces es como que yo me ponga a decirle al arquitecto cómo tiene que hacer el diseño de la casa. El arquitecto me va a sacar corriendo. Ahora, en el tema de la medicina, todas las otras especialidades pueden hablar y pueden opinar, y todos tienen razón. Entonces el médico que va viendo cada vez más relegado su espacio. Cuando yo era chico era mi hijo el doctor. Hoy no pasa eso. No quiere decir que el médico tenga que estar arriba. Nosotros salimos del modelo del médico hegemónico, ese médico que estaba allá arriba y que no le podías decir ni hola porque se enojaba, al que el médico es lo mismo que cualquier otro. Y hoy está el doctor Google también, ¿no? Bueno, totalmente. Eso es la competencia mayor que tenemos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente ya googleó todo lo que tenía. No quiero dejar pasar sin preguntarles, la salud en La Plata, ¿cómo está? Bueno, la salud en La Plata es algo histórico, bien lo dijo Manu recién cuando habló, es algo histórico. La Plata tiene mucha densidad de hospitales provinciales. Si lo hacemos comparativo a Ensenada o a Berisso, tienen un hospital provincial también, tienen 10 veces menos habitantes que La Plata, pero tienen un único hospital provincial. Entonces la gente se puede volcar más a los centros de salud. Acá estamos acostumbrados a que históricamente, si uno tenía que ir a llevar al nene al médico, no lo llevaba al centro de salud, lo llevaba al hospital de niños. Yo me atiendo en el San Martín, yo me atiendo en el San Juan de Dios, yo me atiendo en el Gonet. Y ese es un error que fue sucediendo durante mucho tiempo. Durante muchos años, muchos intendentes que fueron pasando no tenían un problema con la salud, porque ya se las daba la provincia.
cuando a mí lo que me seduce para ser secretario de salud, lo que me plantea el intendente Garro puntualmente, es yo quiero que los platenses se atiendan en La Plata. Entonces tenemos que fortalecer todos nuestros centros de atención primaria para que lo que podemos atender nosotros lo atendamos nosotros. Eso fue por ahí la apuesta fuerte. Es difícil cambiarle la mentalidad a la gente que toda la vida se estuvo manejando de una manera e ir hacia otro sistema. Estamos trabajando mucho, se hacen obras en todos los centros de salud, no sé, año a año venimos mejorando los indicadores de vacunaciones, de cantidad de pacientes atendidos y demás. Manuel. Sí, no, a ver, lo que sería tal vez interesante, esto lo hemos discutido con Enrique en infinidad de situaciones, es que efectivamente puede haber una idiosincrasia y una costumbre de la población. Imagínense que hoy, incluso un fin de semana, no se consiguen guardias pediátricas en un privado, o sea, la realidad no es solo monetaria, el problema con los profesionales, con los médicos y médicas particularmente. Lo cierto es que nosotros tenemos que diagramar y transmitir y comunicar y aprovechar estos espacios para comunicar que hay una estrategia común y que tiene que haber una estrategia común, porque más o menos la proporción de centros de salud por hospitales que hay en otros municipios es la que hay en la Ciudad de La Plata, donde tenemos 47 centros de salud. Ahora, ¿por qué esos 47 centros de salud aportan en un 15% de las atenciones y no podemos lograr que eso, siempre que además vemos la patología, el 70-80% que va al hospital de niños se puede atender en un centro de salud? Eso entiendo que lo compartimos. Hay una realidad. Y yo creo que tenemos que ver cómo le transmitimos a la población. Bueno, mirá, la oferta es que todos estos centros de salud atienden, están hasta las 8 de la noche, atienden demanda espontánea, o sea, ponernos de acuerdo en un sistema de atención que le transmitamos todos, el municipio, la provincia, la región sanitaria, todo, digamos, miren, lo que es código verde, consultas leves, tienen que ir a los centros de salud hasta las 8 de la noche, no pueden esperar 4, 5, 6 horas, porque después vemos estas situaciones en los hospitales donde la gente descarga un poco toda esa bronca que trae de otras situaciones, pero también estar esperando en un hospital, la verdad que es una barbaridad, pero también estar atendiendo 400, 500 pacientes por guardia para los médicos que están de guardia en el hospital de niños y para las médicas fundamentalmente, porque en general son mujeres, estar ahí atendiendo esa cantidad de pacientes cuando podrían resolverse en otro lado, la verdad que, digamos, es una situación que hay que ponerse de acuerdo y llevarla adelante. Un tema para continuar, obviamente por razones de tiempo no podemos seguir ahora, pero el gusto de encontrarte a Enrique Rifurcat y a Manuel de Batista. Gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Continuamos en Ciudadanos.